Muy buena Ya tarde listos. a todos quienes nos acompañan. El día de hoy tenemos un panel, vaya, muy enriquecedor y que sin duda va a tener aportaciones sustantivas para este ciclo de conferencias. Les doy la palabra al doctor Juan Campos Alanís, quien estará moderando esta sesión. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos y bienvenidos a eh, este seminario de Ciudad Ciudad, con cerrando el ciclo primero con la sesión de seguridad jurídica y procedimiento urbanístico. Y bueno, nuestros ponentes, bueno, tienen muchísima experiencia, una gran trayectoria. Presento a la doctora Margarita Palomino, que será quien inicie esta primera intervención. El doctor Vicente Ugalde y el doctor Miguel López Olvera, quienes, pues bueno, tendrán entre 15 a 20 minutos para presentarnos sus trabajos. Y antes de dar la palabra, pues voy a presentar a cada uno de ellos. La dinámica va a ser la siguiente: hago una presentación, una ajustada reseña curricular, y posteriormente, pues bueno, viene la exposición de cada uno de los participantes. Una vez que hayan completado su participación, se va a abrir una ronda de preguntas y respuestas al final de la última plática. Y bueno, les pedimos que lo hagan a través del chat aquí de la plataforma. Sí. Bueno, inicio con la doctora Margarita Palomino, quien es nuestra primera ponente. La doctora Margarita Palomino Guerrero es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría y doctorado por la División de Estudios de la UNAM, así como un diplomado de evaluación de políticas públicas y programas públicos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Secretaría de Educación. Es profesora de tiempo completo por oposición en materia fiscal, directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha contribuido al proceso de titulación de las y los estudiantes inscritos en él. Desarrolla labor de investigación en materias de derecho fiscal, tributario, finanzas públicas con perspectiva de género, derecho energético, compliance y derecho empresarial. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autora y coautora y coordinadora de diferentes y una muy prolífica producción en libros y revistas, entre los que destacan Vías y modalidades del juicio contencioso y administrativo federal, para la obra Derecho Procesal Administrativo en México, de editorial Tirant La Blanche, Apología de Sócrates y el proceso de Franz Kafka, para la obra Toga y Pluma, de editorial Purrúa. César Sepúlveda, hombre visionario, por su propuesta de integrar el código de conducta para las empresas transnacionales en el libro Cátedra Extraordinaria César Sepúlveda Gutiérrez, entre otras producciones. Asimismo, ha sido coordinadora de obras como Nexos entre el derecho energético y derecho ambiental, empresas y derechos humanos, aproximaciones comparadas sobre el sector eléctrico en Iberoamérica, Lessons in Energy Law in México, el desarrollo energético en México a la luz de los derechos humanos, entre otras. Ha sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales, exponiendo temas de actualidad y relevancia ante especialistas, estudiantes, académicos y público general. Es miembro del Consejo Universitario de la UNAM, del doctorado en Derecho, del Comité Editorial de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Consejo de la Judicatura. Forma parte de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM en calidad de persona orientadora comunitaria. Se ha desempeñado como consejera de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y como especialista en la Comisión de Acompañamiento a los Trabajos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Fue ganadora del primer lugar del concurso de Derecho Público a nivel doctoral, convocado por la Secretaría de Gobernación, recipiendaria de la cátedra Ernesto Flores Zavala, otorgada por la Facultad de Derecho de la UNAM, y doctorado honoris causa, otorgado por el Instituto Universitario de Puebla. Doctora Margarita, le cedo la palabra para que inicie su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todos. Un gusto poder estar aquí esta tarde para compartir con ustedes algunas reflexiones. Gracias al programa universitario de estudios sobre la ciudad
Me da mucho gusto además compartir la mesa con el doctor Vicente Ugalde y con mi querido amigo Miguel López Olvera. Gracias por permitirme estar esta tarde. Bueno, pues voy a compartir pantalla para hablarles acerca de las reflexiones que yo considero son fundamentales en el marco del tema que nos convoca. Estamos aquí compartiendo y ya está. Y entonces estamos en el seminario Ciudad. En la sesión que nos corresponde, que es seguridad jurídica y procedimiento urbanístico, a mí me parece que es importante, y así lo titulé mi participación, el derecho al disfrute pleno de la ciudad y cómo ejercer. Esos serían los dos aspectos importantes, porque por un lado nos dicen es que tienes derecho, es un derecho fundamental, sí, pero ¿cómo podemos ejercerlo? ¿Cómo activar estos mecanismos para lograrlo? Entonces, pues vamos a iniciar estableciendo que efectivamente lo enmarcamos dentro de un derecho fundamental, el derecho fundamental o el derecho humano a una administración pública eficiente. Esto no solamente está dentro de la Constitución, en el artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México, sino a nivel internacional en los diferentes acuerdos que ha asignado nuestro país. Se ha reconocido, aunque no por la Corte Interamericana, no se ha emitido ningún criterio, pero sí se pueden desprender el beneficio y el interés que tenemos por respetarlo, sobre todo porque en nuestra Constitución sí se establece que debe de haber un trabajo eficiente y con eficacia. Pero además en el caso de la Ciudad de México, que como todos sabemos se ha caracterizado por ser una de las entidades federativas de vanguardia que sirve como modelo para el desarrollo de muchas de las entidades de nuestro país, pues es importante destacarlo. En este artículo 7 se contempla además que ese derecho a una buena administración debe de ser con regularidad. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de ser constante. No puede ser que un día sí me lo otorgues, otro día no, o que a veces se pueda, a veces no se pueda, sino tiene que haber constancia y continuidad. Estos beneficios se van a traducir en una estabilidad y tranquilidad para todos los gobernados y específicamente para los habitantes de la Ciudad de México. Y se incorporan dos aspectos también relevantes que a mí me parece que es el reflejo de la visión que tuvieron quienes se reunieron para establecer esta constitución, es decir, los constituyentes de la Ciudad de México. Y es precisamente el que estos servicios se deben de brindar con calidad y con la incorporación de las nuevas tecnologías. Y aquí permite que además estemos hablando de la incorporación de la inteligencia artificial. Aquí con una acotación muy importante, sí, efectivamente podemos incorporar la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, pero el elemento importante y determinante que ya en países como Europa lo han establecido es en una regulación donde el último mecanismo que active, ya sea la resolución o el acto de molestia para el gobernado, siempre tiene que ser a través de un humano, de una persona, y no que sean las máquinas quienes hagan esta gestión o esta activación. Entonces, pues es muy importante, sí, el desarrollo, pero con respeto a nuestros derechos. En el marco precisamente de estos derechos, hablamos de que la propuesta es lograr un derecho humano y un derecho a la ciudad. Este derecho a la ciudad se contempla dentro del artículo 12 de la propia Constitución de la Ciudad de México y se establece y se identifica como el uso o usufructo pleno y equitativo de la ciudad, es decir, el que podamos gozar de esta ciudad. Y aquí tenemos que plantear que la ciudad tiene un papel muy importante de integración, de convivencia y de no permitir que haya esquemas de desigualdad o discriminación. Dentro de este propio ordenamiento se establece que los principios por los cuales se debe de regir es la justicia social, la democracia y democracia participativa, en donde las decisiones no se tomen a partir de un escritorio o de lo que un funcionario cree que se requiere, sino realmente la convivencia y la participación de la ciudadanía para identificar cuáles son sus demandas reales que puedan satisfacer esas necesidades y que se traduzcan que en una evaluación no solamente cualitativa y cuantitativa nos refleje que está resolviéndose el problema, es decir, que haya el impacto deseado. Y obviamente todo esto en un marco de respeto a la naturaleza, al medio ambiente, que se traduce en la sustentabilidad. Sí queremos el desarrollo, sí queremos evolucionar sin deteriorar los recursos naturales. Esto a partir de un respeto irrestricto a la diversidad cultural.
y que no se permita por ninguna circunstancia o bajo condiciones de no aportaste, no pagaste tus contribuciones, pues entonces no tienes derecho, sino por el contrario, que este esquema de igualdad se traduzca en una recaudación de todos en beneficio de todos. Y sobre todo que en las zonas donde no se tiene se pueda compartir, se pueda generar desarrollo. A partir de esto, de este derecho a la ciudad, que como ya comentamos, entra en el esquema precisamente de derechos fundamentales, hay algo muy importante. La pregunta es cómo poderlo hacer valer, cómo hacer que se respeten estos derechos. Y bueno, aquí tengo que adelantar que actualmente tenemos la posibilidad, inclusive a nivel federal, de hacer valer estos derechos cuando algún servidor público nos ofrece que va a haber determinada obra, pero que sin embargo ya llegando al cargo, pues resulta que nos dice que ya no existen los recursos, que hubo un recorte presupuestal y que lamentablemente ya no se va a llevar a cabo la obra. Sin embargo, este ofrecimiento que hubo por parte de este servidor público, no importa que sea por elección popular, tiene la obligación de dar cumplimiento. La pregunta que siempre se establecía es, bueno, pero ¿cómo podemos obligarlos si finalmente nos está diciendo que nadie está obligado a lo imposible y que no cuenta con los recursos suficientes o no existen los recursos? Y entonces, en este caso, debemos de recordar que podemos interponer el amparo por interés legítimo, donde el compromiso que se hizo fue brindar tal o cual obra, por ejemplo, una casa de la cultura, y ante la negativa de que existan los recursos, de todas maneras, debe de propiciarse, debe de generarse los esquemas para que se logre el cumplimiento de esto que se ofreció. En este esquema de la protección de los derechos humanos, debemos de recordar que la función de la ciudad es sumamente importante para la integración e identidad de este grupo que convive y que esto solamente se va a lograr precisamente a través del desarrollo de programas integrales que permitan su vinculación y la gestión democrática, es decir, al vincular a cada uno de los gobernados en qué es lo que se requiere, cuáles son las propuestas e incluso incorporarlos en las dinámicas de trabajo o jornadas de la comunidad para que se apropien de ella y haya sentido de pertenencia. Esto implica necesariamente una justicia territorial en donde el beneficio no solamente debe de ser en determinadas zonas, sin atender a cuestiones económicas o a prioridades de carácter político, sino simple y sencillamente por la necesidad de generar desarrollo en todo el territorio. Por eso se habla de que uno de los principios fundamentales será el de inclusión. Y esta distribución de bienes públicos y participación ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? El desarrollo de la ciudad no solamente se va a dar en determinadas manzanas o en determinadas colonias o alcaldías, sino esto tiene que ser un programa que genere desarrollo para todos y que sea inclusivo. Evidentemente, las condiciones de una colonia u otra variarán dependiendo de las propuestas que la propia colectividad haga, pero sí generar un desarrollo integral que permita que esta ciudad se vincule de manera armónica con sus propios gobernados. Así tenemos que, fíjense ustedes que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México establece, y esto es muy importante, es una obligación para la autoridad administrativa el garantizar el derecho a una buena administración. No es una cuestión potestativa, no es si puede, no es un gesto gracioso, no, es una obligación que se tiene de brindarla. Y esta administración eficiente implica necesariamente allegar de los recursos para que esto sea posible. Ya se ha comentado y se han hecho estudios diversos en torno a cuando solamente se plantea en el discurso el que va a haber desarrollo, pero sin embargo no se refleja en partidas presupuestales, pues esto se convierte en demagogia. Para que pueda ser posible se requiera que se asigne presupuesto para estos efectos. Y esto tiene un doble efecto positivo para los gobernados. En caso de que la autoridad no realice la función, las obligaciones que tiene encomendadas, nosotros como gobernados podemos hacer valer ese derecho, pero además pedir indemnización por el no cumplimiento de esas obligaciones que se traducen en el deterioro de nuestra calidad de vida, de nuestra condición o inclusive de los negocios que se desarrollen. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos presente. No es una dádiva, es una obligación de la autoridad que debe de garantizar. Y si está obligado a garantizar, se tiene que reflejar presupuestalmente. Y en caso de que no dé cumplimiento, tenemos el derecho a hacer valer la demanda para la indemnización por los daños y perjuicios, con la única condición, con el único elemento de que debemos de vincular, de acreditar que efectivamente ese acto de autoridad, esa omisión de la autoridad nos está generando una lesión, nos está generando un daño.
Pero hasta aquí la pregunta sería, bueno, pues hablamos de que tenemos esos derechos, pero ¿cómo hacerlos valer? Aquí hay que aclarar que en el caso de la Ciudad de México estamos muy adelantados y contamos con toda esta estructura, inclusive a nivel constitucional, cosa que no sucede dentro de las entidades federativas y algunas solamente se plantean como mecanismos a través de los cuales se pueden plantear la necesidad y los proyectos. Sin embargo, no existe el procedimiento así textual que esté sustentado en la ley para hacerlo valer. En el caso de nosotros se contempla precisamente la acción pública, es decir, dentro del esquema de medios de defensa es el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal el que permite que se pueda interponer ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México esta acción pública, es decir, ante el no cumplimiento por parte de la autoridad podemos realizar esta gestión en donde lo único que se nos solicita es un derecho de todos y de nadie, nadie es el titular, es un interés difuso. ¿Cómo podemos acreditarlo? A partir precisamente del interés legítimo, vinculando cuál es el efecto ante el no cumplimiento de la autoridad y la afectación que estamos recibiendo. Esto quiere decir que no cualquiera de la comunidad o toda la colonia lo va a hacer valer. Vamos a suponer que se ofreció o que no se ha cumplido o no se da el mantenimiento a una casa de la cultura donde están participando diferentes grupos de baile, de teatro y que sin embargo no se les está dando mantenimiento y esto deteriora su condición y el desarrollo de las actividades. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Promover la acción pública, acreditando que el no cumplimiento de esa obligación está trascendiendo a nuestra esfera, es decir, de estos grupos que son los que habitualmente ocupan este local. Esto implica que se inconformen, pueden ser personas físicas o personas morales o pueden ser también organizaciones no gubernamentales. Y aquí está en el punto 4 lo que les señalaba yo, que es indispensable acreditar el interés legítimo y también de los órganos de representación ciudadana, es decir, en qué está afectando realmente esta actividad. Y por otra parte, ¿en qué casos vamos a poder llevar a cabo esta acción pública? Esta acción pública procede contra los programas de construcción que vulneran nuestros derechos, contra el cambio de uso de suelo. Es muy frecuente que de pronto se está permitido que solamente se construyan 5 pisos y frente a nuestra casa pues, o a nuestro departamento se empiezan a construir torres de más de 30 pisos. ¿Qué podemos hacer ante esto? La acción pública. También por los cambios de destino del suelo, entre otros aprovechamientos de inmuebles. Entonces, podemos dar trámite a la acción pública y yo integraría toda esta información señalando. Podemos promover acción defensa, sí, lo podemos hacer a través del amparo indirecto, en donde ahí particularmente ya nuestros tribunales han señalado que si se acredita plenamente que en caso de que se te otorgue el amparo, vas a obtener un beneficio profesional económico o de tu salud, se puede conceder el amparo. Es decir, estos son los elementos que tendríamos que cuidar. Y en el caso de la Ciudad de México específicamente, la acción pública que se promueve ante el tribunal como un medio de defensa para hacer valer violaciones en torno a estos esquemas que les estoy planteando. ¿Con qué finalidad? De hacer respetar nuestros derechos, pero no soy yo titular, sino somos la colectividad, somos el grupo. ¿Y por qué tiene importancia, como empezamos precisamente el señalando, que es el derecho a gozar de una ciudad? Ese derecho de gozar de la ciudad, un derecho a la ciudad que está considerado también como un derecho humano, es la integración y la sana convivencia, la tranquilidad del grupo que habita esa zona. Y que en caso de que no se esté cumpliendo, pues evidentemente que se están violentando nuestros derechos. Y esto se vincula con la obligación de la autoridad de lograr una eficiente administración. A manera de conclusión, yo les señalaría que sí tenemos el marco de derecho sustantivo, es decir, la protección, y por otra parte, los mecanismos de defensa para hacerlos valer, que necesitamos incrementar esta cultura de la defensa, no de contienda, de defensa, de hacer valer nuestros derechos. Y que a veces cuando decimos, ¿pero qué podemos hacer? Sí podemos hacer y somos responsables en caso de que no hagamos valer los mismos, porque pues con esto se va en deterioro estas condiciones y calidad de vida. Muchas gracias y quedo a sus órdenes a través de redes sociales con novedades tributarias. Dejo de compartir. Muchas gracias, doctora. Muy interesante el trabajo y bueno, esperemos ahorita las preguntas y ya quieren empezar a escribirlas, con todo gusto
las acumulamos al final de la presentación. Bueno, le daría la palabra al doctor Vicente Ugalde. Primero quisiera hacer una breve reseña curricular. El doctor Vicente Ugalde es profesor investigador del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es licenciado en Derecho, maestro en Estudios Urbanos, titular de la DEA en Administración Pública y de un doctorado en Derecho por la Universidad de París. También tiene una licencia en Filosofía por la Universidad de París y concluyó estudios de maestría en Derecho por la UNAM. Su trabajo se centra en el estudio de la gobernanza metropolitana, las políticas ambientales, la juridización del medio ambiente y en los conflictos socioambientales, temas sobre los que versan la mayoría de sus publicaciones. Imparte los cursos de gobierno y políticas locales, análisis de políticas públicas y ecología política. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Montreal, en el Instituto de Estudios Políticos de París y la Universidad de Tours. Ha sido miembro del Consejo Editorial de la revista Administración Pública del INAP, del Comité Editorial del CIESAS y actualmente es miembro del Consejo Editorial de la revista Espacialidades. Ha publicado más de 40 artículos y capítulos del libro y ha coordinado el libro entre el conflicto y la concertación, la gestión de residuos en Francia, Italia y México con Luigi Bobbio y Patrice Mellet. Gobierno, Territorio y Población, las políticas públicas en la mira, con Silvia Giurguli, así como el derecho ambiental en acción, problemas de implementación, aplicación y cumplimiento. Es autor de Los residuos peligrosos en México, estudio de la política pública a través del derecho. Doctor Vicente, bueno, tienes aquí el público para tu exposición. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Gracias también a Jessica Bautista que me invitó al seminario y pues me da mucho saludar a mis compañeros en el panel, pues a Miguel López y a Margarita Palomino que me acompañan y a quienes acompaño en esta mesa y me da mucho gusto que sea así. Yo voy a compartir pantalla porque para lo que quiero utilizar estos minutos es para presentarles una investigación que está desarrollando en los últimos años, de la cual ya hay algunos productos, pero sigo trabajando sobre esos temas y bueno, pues voy a compartir pantalla. No sé si necesito autorización o alguna. Listo, ya estás compartiendo, Muy bien, entonces bueno, voy a hacer la forma de presentación y voy a comenzar. Bueno, miren, esta investigación que les comenté, de las que quiero hacer referencia, pues es sobre los permisos de construir, sobre lo que se llama digamos, en el régimen urbanístico de la Ciudad de México, principalmente las manifestaciones de construcción. Y yo lo que hago, me gusta hacer en las primeras láminas es compartir a partir, digamos así, intuitivamente, a partir de qué observaciones que me hice, algunas preguntas que me condujeron a investigar esto. Y una de ellas es esto de que cuando uno llega a la Ciudad de México, o sea, el visitante, un extranjero que llega y se pasea, pues sí, por las periferias, pues sorprende estas varillas sobresalientes, a veces con botellas invertidas, que están por todos lados. Bueno, lo que se puede preguntar es cómo leer eso. ¿Qué significan? ¿Qué significan con respecto al régimen urbanístico? Es decir, a todas esas reglas que existen en las ciudades para justamente conducir todas las acciones que tienen que ver con el desarrollo urbano. Entonces, me sucede lo mismo cuando me paseo por algún barrio y veo construcciones que están con esos letreros que dice que están suspendidas. Entonces uno se puede preguntar si, o sea, ¿de qué son expresión? ¿De que la ley sí se aplica? O sea, de que la autoridad llega y sanciona o detiene aquellas obras
que no están respetando la normatividad, pero al mismo tiempo que es una excepción, es la regla, las demás se dan sin la supresión de la ley, que reflejan también esas varillas, que se hizo conforme a derecho, que es normal que estén así como esperando que la obra se concluya más adelante. Entonces simplemente una interrogación sobre el significado jurídico de esto. No sé cómo avanzar. Ya. Un primer acercamiento consistió en ver o sea, incorporar estas manifestaciones de construcción que se depositan en las alcaldías de la Ciudad de México con respecto pues a las viviendas que se construían y de las que se consignan en los censos o en el conteo, en este caso de 2015. Entonces, una comparación con respecto a solo Ciudad de México, en todas las delegaciones, cuál era la cantidad de manifestaciones de construcción para vivienda y cuáles eran las viviendas nuevas que aparecían de un censo a otro. Y entonces ahí, desde luego que eso tiene una explicación, esta diferencia que es abismal entre unas y otras tiene una primera explicación muy sencilla, y es que pues una manifestación, sobre todo de tipo B o C, pues puede amparar muchas viviendas, y sin embargo, acercándonos un poco porque no tuvimos que obtener en un primer momento información sobre cuántas viviendas están amparadas por cada manifestación de construcción, más que en una alcaldía, y en esa donde sí tuvimos información, pues también nos vimos que era lo que sucedía, y bueno, corroboramos que sí hay una distancia entre las manifestaciones las condiciones de vivienda que se solicitan a través de una manifestación y aquellas de las que se daba cuenta ya en los censos. Otra exploración fue pues comparar las manifestaciones de construcción con los avisos de terminación, y ahí digo que es un trámite que se obtiene ante también las delegaciones o ahora alcaldías, y era también para ver que bueno, había una diferencia, y que bueno, en principio está explicada porque el año en que se deposita una manifestación pues no es el año generalmente en que se puede concluir con el aviso de terminación. Esto puede tomar hasta 3 años y por prórrogas, pero pues cuando se vienen en un periodo largo de tiempo, pues sí se podía dar una idea de que hay una cantidad importante de obras que se inician incluso habiéndose hecho ese gesto de cumplir la ley a través de depositar la manifestación, y aquellas que se concluían conforme al procedimiento que está previsto por la propia reglamentación. Entonces había esa como pues que se dejaba en una incertidumbre con respecto a la legalidad una obra en muchos casos, y para esto pues fue lo mismo. No en todas las alcaldías podíamos tener datos, pero en algunas sí teníamos. Lo que simplemente yo quise hacer es interrogar esa diferencia, y qué significaba, y que si esto estaba generando mayores mayores situaciones entre los ciudadanos que están haciendo obras urbanísticas, que se estaba creando mayores situaciones singulares, específicas a personas o a promoventes de irregularidad o de ilegalidad, ¿no? O que llaman no conformidad con la reglamentación. Y esto, bueno, pues era así como parte de la explicación de esas diferencias, en un anglicismo que es así, ¿qué explica ese gap? Bueno, pues ese gap podría ser explicado por ese hecho, y la hipótesis primera era decir, bueno, en la medida en que hay un aumento en las reglamentaciones, cada vez más situaciones están reguladas y tienen que obtener más trámites. Eso estaba operando como un incentivo para la gente, para pues empezar pero no acabar, o a veces construir sin ni siquiera empezar, ¿no? Hacer trámites. Bueno, no voy a poder detener así en cada punto, pero sí me empecé a hacer preguntas a propósito de esta excesiva regulación para las actividades urbanísticas,
y cuáles podrían ser algunos de estos efectos. Por un lado, el tema de que funciona como incentivo para no observar, no respetar la regulación misma, y por otro lado, pues una regulación que generaba excesos de oportunidad para actos de corrupción. Entre más se regula algo, pues se crean más espacios en donde pues se puede intentar obtener por las vías no ordinarias y no convencionales pues sí, los permisos, las afirmaciones, las respuestas positivas de parte del autor. Entonces, revisé algunos debates, no me voy a detener en ellos, pero que tienen que ver con algunos debates que vienen fundamentalmente de la sociología urbana y de la sociología jurídica. Son autores que algunos de ellos ya los identificarán. Veo que creo que Antonio ya incluso estuvo en el seminario, pero es un poco con respecto a estos efectos sociales que puede tener esta regulación en materia urbanística, pues sí, sobre las prácticas de la gente para adquirir vivienda, las prácticas por las cuales las ciudades crecen. Y entonces es una pregunta sobre qué afectaciones hace esto al incitarlos a constituir un incentivo para no observar la ley, por ejemplo, pues crea mayores espacios donde hay una como legal, yo no diría más irregularidad, yo le llamo una legalidad en suspenso, una legalidad que más tarde a través de mecanismos de regularización va a llegar, pero que por lo pronto crea grandes espacios de urbanización, espacio construido donde hay una legalidad en suspenso, es decir, que no son completamente legales, las varillas siguen ahí, o pues, los permisos se solicitó, se depositó la manifestación, pero no se concluyó con el aviso. Y eso también tiene efectos en que acrecenta las desigualdades, deja en estado, pues digamos, si no de indefensión, sí de incapacidad de apegarse a lo que establece esa sobrereglamentación, y eso pues va generando que quienes ya tienen, por la ubicación, por las distancias, por las condiciones de acceso al suelo, a los bienes que provee la ciudad a sus ciudadanos, ya existen de por sí desigualdades ahí desigualdades espaciales muy marcadas, pues se agrega una más, que es esa desigualdad para acceder o para transitar de una irregularidad o legalidad suspendida a una legalidad total en cuanto a la relación con sus inmuebles, con su vivienda, para decirlo rápidamente. Y bueno, esto es un poco revisión de la literatura que se plantea en esta lámina. Pero sigo avanzando. Al mismo tiempo, pues esta sobreregulación tiene, sí, efectivamente un efecto de conducir los comportamientos de los ciudadanos, en este caso, ciudadanos y promoventes, los cuales a través de sus actos construyen ciudad, sea porque construyen vivienda, construyen edificios, centros comerciales, todo eso, pero al mismo tiempo crea espacios, insisto, para la corrupción. Y esto también ha sido del interés de muchos autores, y hay muchos trabajos que se han interesado pues en cómo toda la intervención estatal en materia de uso de suelo, en materia de construcción, pues ha amparado la multiplicación de prácticas de corrupción. Y bueno, en muchos países, en la mayoría o en muchos donde esto se ha dejado a los gobiernos locales, pues se han generado muchísimos espacios ahí donde se han generalizado estas prácticas. ¿Por qué? Porque las intervenciones urbanísticas generan inmediatamente plusvalías, y esas plusvalías y sus, quien saca provecho de ellas, quien las rentabiliza, pues está muchas veces muy mal regulado o está dejado de lado, y entonces sí hay una gran voracidad por ello. Para afirmar eso, pues una primera pregunta que lo voy a hacer muy rápido todo esto era, ¿y en verdad estamos en Ciudad de México ante una sobreregulación de este campo? Y bueno, yo comencé a hacer una revisión de los reglamentos de construcción, perdón que se me muy involuntariamente, y fui viendo cómo se elaboró
en realidad es muy estable, aunque puede variar el número de artículos, es muy estable en nuestro reglamento de construcción. Sí creció mucho en páginas y en artículos. Aquí se puede ver que sí disminuyó entre 76 y 2004, pero en realidad sigue siendo muy robusto el número de páginas, es muy estable. Pero lo cierto es que sí han aparecido pues muchas, como se observa aquí, muchas pues intentos por organizar toda la reglamentación, por establecer claramente cuáles son los procedimientos a través de los cuales se obtiene la autorización, la autoridad para acciones urbanísticas. Y bueno, todo ello pues ha tomado muchos años, un esfuerzo que hace el gobierno, pero ciertamente al multiplicarse las modalidades de intervenciones urbanísticas, pues tiene que haber más regulación y más requisitos y más exigencias, y se van también, así como pastel de 1000 hojas, se van acumulando exigencias que vienen de preocupaciones nuevas que han sido juzgadas, como en materia de protección civil, en materia de impacto urbano, en materia de protección ambiental, y eso se traduce en requisitos, se traduce en más regulación, y eso pues ahoga a veces, o empieza a ahogar a esos ciudadanos que quieren hacer intervenciones, que quieren aumentar un piso en sus viviendas o construir un edificio más en un conjunto habitacional, en fin. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña revisión de esto que se estaba haciendo. No me detengo tampoco mucho. Esta es una traducción en que, por ejemplo, trámites concretos se ha traducido todo esto. Yo aquí solo quise mostrar que para las simples manifestaciones o la licencia, estos 3 tipos de manifestaciones de la licencia, pues hay un aumento progresivo en los últimos años del número de requisitos, es decir, qué papeles tienen que acompañar la solicitud por esas exigencias crecientes de factibilidad de los servicios, del impacto urbano, del ambiental, de lo que tiene que ver con la seguridad estructural, la protección civil, y es pues sí, es una inflación reglamentaria casi irrefrenable, o sea, no se puede frenar, es imparable, pero pues somos la propia sociedad la que está aquí. Bueno, ya se me está, sí, el tiempo. Entonces lo que quisiera decir nada más es que ha habido estudios a propósito de esta multiplicación de los trámites y sus impactos que tienen principalmente en la industria de la vivienda. La COFEMER, la Comisión Nacional, ahora Comisión Nacional, antes Comisión Federal de Mejora Regulatoria, hizo uno con el CIDE, demostraron que junto con la Cámara Nacional de Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda, que los trámites hacen que obtener estos permisos se va hasta casi 1700 días, se han multiplicado y 19 trámites que se traducen en más de 180 requisitos. O sea, todo eso además tiene costos, y todo eso también ha multiplicado la percepción de que se tienen pues espacios de corrupción. Entonces, unos apuntes así para que yo les, así cerrando un poco estos datos que hemos encontrado. Pues lo primero es que esa sobrereglamentación parece en muchos casos como una respuesta estatal a abusos que se cometen de parte de los desarrolladores, pero parece que se tiene poco en cuenta, o se distingue poco, que hay, como aquí esta fotografía de Chimalhuacán, que hay autoconstrucción que hacen ciudadanos y a los que solo se les está orillando a ese estado que es fuera de la legalidad. Entonces hay efectos, uno puede pensar, no, sí hay que regular más, pero esto también tiene efectos perniciosos sobre poblaciones desfavorecidas. La regulación, bueno, pues crea espacios de corrupción. El exceso de regulación, pues como decía Montesquieu, mucha ley mata la ley, y además las leyes inútiles debilitan a las necesarias, y entonces eso parece que lo observamos también en este tema. Hay este ecosistema de gestores, o como les llaman, coyotes, pues sigue creciendo, se vuelven muy necesarios, y eso no necesariamente es bueno para la relación gobierno-gobernado. Y por último, bueno, pues la sobreregulación puede anular la utilidad del derecho como un medio para facilitar la convivencia en el espacio urbano, y eso, bueno, es una como afirmación que yo
me atrevo a hacer a partir de de todo esto que hice. Y finalmente, pues bueno, estos son 2 textos en donde se plasman estos primeros resultados de la investigación. El primero, es un libro que se llama El Estado de Derecho en México Contemporáneo, que tiene este capítulo y que es de acceso libre. Yo en el chat ahora pondré la dirección donde ustedes pueden entrar. Y sí, o sea, sí, el impreso lo venden, pero el ebook y en varias plataformas es gratuito, entonces ahorita lo pondré. Y este otro que es en este libro de Urbicidio, que es un texto donde también están los resultados de esta investigación, algunos. Sí no, bueno, pues es una editorial privada, entonces, bueno, dejo la referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ugalde. Bien, pues bueno. Ya nos empezaron a llegar algunas preguntas. Voy a dar presentación al doctor Miguel Alejandro López Olvera, quien es nuestro tercer ponente. El doctor Miguel Alejandro López Olvera es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios, maestro en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho Administrativo con calificación sobresaliente por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Es investigador titular B definitivo de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es investigador nacional nivel 2 del CONACYT. Además, es consejero del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha sido autor de más de 150 artículos sobre temas de derecho publicados en libros y revistas especializados. Autor de 9 libros, entre los cuales destaca Técnica Legislativa, Tratado de la Facultad Reglamentaria, La Instancia Administrativa, publicado en Argentina, La Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos en México y el Control de Convencionalidad de la Administración Pública. Es coautor de los libros Derecho Administrativo del Estado de Hidalgo, Facultad Reglamentaria Municipal, Nuevos Paradigmas Constitucionales y la Contratación Pública, coordinador de 20 libros y ha dictado conferencias y cursos en diferentes instituciones de nuestro país, en Argentina, en Brasil, en Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador y en España. Es miembro honorario de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo y miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, así como del capítulo México de la Organización Europea de Derecho Público, miembro corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y miembro de la Red Internacional de Bienes Públicos. Doctor Miguel, queda en uso de la palabra y adelante. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto participar en este evento en el que se está conmemorando los 30 años de creación del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. La verdad es que, pues muchas felicidades por estas 3 décadas, principalmente por todo el trabajo que han realizado, pues en beneficio de las ciudades a través de los diferentes proyectos y de las diferentes investigaciones que ha hecho el PUEC de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues agradecer la amable invitación al director actual, al doctor Javier Delgado Campos, así como a la maestra Jessica Bautista, quienes pues están realizando una labor muy, muy importante al frente del programa. Pues quiero también decirles que es un gusto participar con mi querida amiga y colega, la doctora Margarita Palomino, con quien tuvimos la oportunidad de compartir algunas experiencias, análisis en un diplomado sobre el derecho a la ciudad realizado hace algunos años por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y también, pues, un honor compartir el espacio, la mesa con el doctor Vicente Ugalde. Bueno, bueno, también muchas gracias al maestro Juan Campos, Alanis, por la moderación y la presentación. Bueno, mi área de especialidad es el derecho administrativo y especialmente desde hace algunas décadas que lo he venido analizando
estudiando desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, pues a mí me parece muy interesante el título de la mesa, el título de este panel, que es Seguridad Jurídica y Procedimientos Urbanísticos, porque se hace especialmente interesante ya todo lo que nos expusieron tanto la doctora Margarita como también el doctor Vicente, porque a partir del año 2011, que nuestra Constitución sufrió una reforma muy importante en la que se incorpora como un concepto jurídico, un concepto operativo, los derechos humanos. Ya el título primero de la Constitución se denomina así, derechos humanos, y entonces toda la gestión de las autoridades, la organización del propio Estado mexicano, tiene que ser en función de los derechos humanos. Y entonces, pues es muy importante el derecho que nos comentaba la doctora Margarita, el derecho a la ciudad. Nosotros, como Estado mexicano, además tenemos una composición muy importante, muy interesante, porque México es un Estado federal con 3 niveles de gobierno. Entonces, estos procedimientos urbanísticos, este derecho a la ciudad, pues tiene que tener una construcción muy importante en los tres ámbitos competenciales, el federal, el estatal y el municipal, ¿no? Entonces, hay una convivencia permanente entre los diferentes actores, ¿no? Que gestionan procedimientos urbanísticos, procedimientos administrativos en materia urbanística. No son procedimientos lineales, sino que son procedimientos que van subiendo de un nivel a otro, ¿no? El doctor Vicente ya nos ponía algunas gráficas sobre los diferentes requisitos que se tienen que presentar, se tienen que cumplir para poder obtener una licencia, un permiso, por ejemplo, de construcción, pero no es el único procedimiento, no es el único trámite que se tiene que gestionar, hay una serie de procedimientos. También otro de mis áreas de estudio son precisamente los procedimientos administrativos, y entonces a estos procedimientos no hay un procedimiento puro, yo les llamo multiprocedimientos, porque yo digo que el procedimiento, pues digamos, inicial, el procedimiento donde se inicia todo es el procedimiento para obtener el acta de nacimiento. De ahí ya van surgiendo una serie de procedimientos para las personas. Todo lo que hacemos se gestiona a través de procedimientos administrativos. Y entonces, a partir del año 2011, pues ya también tanto las organizaciones como la propia gestión de los trámites y de los procedimientos ante las autoridades también se realiza en términos de derechos humanos. Puede tener un procedimiento, pues, obviamente, diferentes etapas y va transitando con diferentes autoridades. Pero lo que sí es muy importante recalcar es que todo procedimiento administrativo tiene que tener un ADN, ¿sí? Que le es inherente, que está compuesto por diferentes derechos. Derecho a la memoria histórica, derecho a la verdad, derecho a la defensa, derecho al debido proceso, derecho a la prueba y derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, no importa cómo se realicen los procedimientos, lo importante es que todo procedimiento cumpla con esta serie de derechos humanos, ¿no? Se han expedido en los últimos años algunas leyes que vienen a enriquecer y a garantizar estos derechos. Por ejemplo, la Ley General de Acceso a la Información, de Transparencia, la Ley General de Archivos y, desde luego, las leyes de procedimiento administrativo. Pero esas leyes también necesitan revisarse, necesitan depurarse porque, por ejemplo, no establecen un capítulo sobre la construcción del expediente, que es ahí precisamente donde se va construyendo la verdad
que es en el expediente donde se va narrando, se va estableciendo la memoria histórica de lo que sucedió con, por ejemplo, la Torre Mítica, ¿no? Cómo se otorgaron los permisos, cómo se otorgaron las manifestaciones, qué estudios se realizaron, qué funcionarios intervinieron en los permisos de la Torre Mítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el expediente es la base de todo el procedimiento. El expediente es la base de todo el procedimiento. Y entonces, aquí hay avances muy interesantes en materia urbanística porque, como bien lo puso en pantalla el doctor Vicente, desde la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, se fue estableciendo, se fue diseñando estas plataformas, estos sistemas que tienen que tener todos los entes públicos, tienen que tener una página web, tienen que tener una plataforma donde pues den a conocer sus servicios, donde den a conocer toda la información pública, pero ahí se gestionan estas ventanillas únicas, que es la parte importante a la que también ya se ha referido la doctora Margarita Palomino, porque ya la mayoría de nuestros procedimientos, de nuestros trámites, ya se gestionan por medio de las plataformas. Entonces, la tecnología también es un elemento muy importante, el derecho al Internet, el derecho al Wi-Fi, que está reconocido en la Constitución, también es un elemento muy importante para la gestión de los procedimientos administrativos en materia urbanística, ¿no? Esto, pues, lo que tiene por objetivo es facilitar la gestión a las personas y también otro de los objetivos es evitar la corrupción, ¿no? Ya todo se tramita por la vía administrativa. Y hay un concepto muy importante que se denomina la interoperabilidad, es decir, que todas las plataformas de todas las administraciones públicas tienen que estar interconectadas, precisamente para facilitar y reducir, ¿no?, los tiempos en la gestión de los procedimientos administrativos. Entonces, fíjense, para poder tramitar el doctor Vicente nos ponía ahí en la pantalla, esto es muy importante que ya se haya dicho, para realizar un trámite se tienen que cumplir al menos 150 requisitos. Y esto tiene que ver, ¿no? Tenemos que revisar bien nuestras normatividades porque los requisitos que establecen las leyes en realidad son pruebas. Y en los últimos tiempos se ha venido a delimitar y a fortalecer el derecho humano a la prueba. Entonces, con esos requisitos, yo estoy probando que soy el dueño, que soy el titular de tal inmueble. Estoy probando que yo soy Miguel Alejandro López Olvera y que soy el titular de ese inmueble, ¿no? Entonces, los requisitos son pruebas. Y las pruebas tienen que ser razonables y tienen que ser idóneas para el objetivo que persigue ese trámite. Y entonces, pues en ese sentido, observamos que hay una diversidad de leyes, de regulaciones que establecen requisitos que están duplicados. Y entonces esos requisitos tendrían que desaparecer para facilitar las gestiones, porque eso genera costos para las personas y genera también costos en la gestión de los propios procedimientos para las administraciones públicas, ¿no? Fíjense, solamente para mencionar algunos, el doctor ya señaló ahí más o menos 40 trámites, ¿no? Que necesitan de 186, 189 requisitos, ¿no? Entonces, tenemos que primero acreditar la identidad, ¿no? Ese documento, que es el acta de nacimiento, está en manos de una administración pública municipal. A veces tenemos que ir al municipio para que nos entreguen ese documento. Y después ya tenemos que ir a tramitar otro documento que es la escritura pública para acreditar la propiedad. Nosotros somos propietarios. Y para acreditar la propiedad también se necesita el acta de nacimiento, la credencial del INE, la CUR, ¿no? Entre otros. El contrato de compra-venta,
También necesitamos de hacer algunas gestiones, ¿no? Por ejemplo, con los bancos, si es que hay un crédito, o con las autoridades de vivienda. También con las autoridades de ecología. Y las autoridades de ecología, para otorgar la manifestación de impacto ambiental, también solicitan estos requisitos. Para la toma de agua, también hay que ir con la autoridad del agua. Y entonces fíjense cómo esto es muy importante, lo de la interoperabilidad, porque en la ley de procedimiento administrativo o en las leyes de procedimiento administrativo se establecen las etapas para poder gestionar un acto administrativo, es decir, una resolución de carácter administrativa, pero en la ley general y en las leyes de mejora regulatoria se habla de trámite y se habla de servicio. Entonces, hay que armonizar estas dos leyes porque vamos transitando de procedimientos a trámites, es decir, de procedimientos que se gestionan mediante las diferentes páginas, ¿no? Incluso aplicaciones que ya tienen las administraciones públicas para hacer gestiones. Yo estuve revisando las páginas de algunos entes municipales, estatales y federales, y ya se pueden hacer muchos trámites en línea. Ya digamos, más fácil, ya no hay que ir a la oficina, ya no hay que presentar cierta documentación, porque ya está en manos de la autoridad. En la Ley General de Mejora Regulatoria hay dos grandes plataformas o bases de datos, que son el expediente de trámites y servicios y el expediente de trámites empresariales. Y entonces estos dos grandes repositorios, dos grandes expedientes, se supone que ahí está toda nuestra información y las autoridades tienen que solicitarle al expediente de trámites y servicios que le permita transferir el acta de nacimiento, la identificación, la escritura, para ponerla en el otro expediente, que es el del trámite del permiso de construcción o de la licencia de construcción. Eso, evidentemente, ya se hace pues en segundos, ¿no? En minutos, y para allá vamos transitando, ¿no? Esto es muy importante porque ya nos facilita de alguna manera, pero el problema es que todavía esas bases de datos no están interconectadas. Entonces, el reto para estos gobiernos es precisamente interconectar todas las bases de datos y que, pues, en adelante todos estos documentos, actos administrativos que se van generando desde las administraciones públicas, pues ya estén disponibles, obviamente cuidando, ¿no? La protección de datos personales y también, pues, la ciberseguridad, ¿no? Esto, pues, genera muchos costos para el Estado, pero nos facilita de alguna manera hacer todas estas gestiones. Bueno, dentro de la clasificación de los derechos humanos, como lo comentaba la doctora Margarita Palomino, pues el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos es muy importante porque establece una cláusula muy especial para los países que tienen un régimen de carácter federal. Y entonces el artículo 28 señala que los estados que tienen un régimen de carácter federal tienen que delimitar con mucha precisión en su constitución nacional y en sus constituciones locales los derechos que quedan a cargo de cada uno de los niveles de gobierno, de cada uno de los gobiernos o federal o estatales. Y entonces es muy interesante pues analizar, ¿no? Y pensar en el derecho a la ciudad. Yo pienso que el derecho a la ciudad tiene que ser reconocido, como está reconocido en la Constitución de la Ciudad de México. También en la Constitución del Estado de México se garantiza el derecho, se reconoce el derecho a la ciudad, y en la Constitución de Yucatán. En estas tres constituciones ya se reconoce el derecho a la ciudad. Y entonces me parece que esto es acertado porque las ciudades se construyen desde las propias realidades locales. También la Ley General de Asentamientos Humanos reconoce el derecho a la ciudad, pero yo creo que es un error
porque desde el centro, desde las autoridades federales, no se debe de construir el derecho a la ciudad, porque el derecho a la ciudad tiene que ver también con cuestiones culturales, tiene que ver también con cuestiones de identidad. Y entonces, si yo construyo un derecho a la ciudad desde la perspectiva de la centralidad del gobierno federal, yo pienso que se desvirtúa el derecho a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, hubo un programa, hay un programa que es el de pueblos mágicos. Y entonces ustedes todos hemos visitado pues algún pueblo mágico o varios pueblos mágicos, y entonces podemos observar cómo los letreritos de estos municipios, de estas ciudades, son iguales, porque la licitación para hacer estos letreros la hizo el gobierno federal, se hizo con dinero federal, ¿no? Y entonces todos son iguales, porque los hizo la misma empresa. También, si se han fijado, también como es dinero federal, algunas infraestructuras se cambiaron banquetas y se cambiaron calles, y entonces la banqueta y la calle es la misma en varios pueblos. Y entonces, pues ya la magia de esos pueblos, pues se le quitó, ¿no? Porque el derecho a la ciudad, ¿no? Que tiene que ver con estas cuestiones, con la construcción de la ciudad, pues evidentemente que ya no identifica a las personas. Y entonces, por eso es muy importante que el derecho a la ciudad se reconozca en primer lugar en las constituciones locales. Y segundo, que todo derecho humano tiene una organización. Todos los derechos humanos tienen que tener una parte institucional para que se puedan gestionar. El derecho a la ciudad es muy amplio y entonces impacta a una diversidad de leyes y de instituciones, ¿no? Se han establecido secretarías de movilidad, por ejemplo, ¿no? Que garantizan el derecho a la movilidad, secretarías de medio ambiente. Yo no sé si será posible, ¿no? Se los dejo ahí es una pregunta, un cuestionamiento que yo también me he hecho, si sería posible crear una secretaría de la ciudad, ¿no? A lo mejor sería una super secretaría porque pues el derecho a la ciudad aglutina muchos temas, muchos derechos humanos. Entonces a lo mejor podría tener mucho poder, ¿no? Mucho poder administrativo, pero también mucho poder político. Y entonces tenemos que pensar en cómo pues equilibrar y que lo más importante se pueda garantizar y se pueda gozar el derecho a la ciudad. También es muy importante para la gestión de estos procedimientos administrativos la división de poderes. Se tienen que establecer también pesos y contrapesos en las revisiones de estos procedimientos, ¿no? Hay diferentes tipos de procedimientos urbanísticos. Por ejemplo, están los procedimientos para la expedición de licencias, para la expedición de permisos, para la expedición de manifestaciones, ¿no? Esos procedimientos concluyen con un acto administrativo que se puede denominar de esta manera y que permite a las personas pues gozar de ciertos derechos humanos. Pero también hay otros procedimientos administrativos que también tienen que tener, digamos, una carga importante de otras garantías, de otros derechos humanos. Doctor, ¿puede ir cerrando, por favor? Sí, claro, porque ya estos procedimientos, pues hay afectaciones a derechos humanos. Por ejemplo, lo que nos comentaba el doctor Vicente, ¿no? Estos procedimientos de verificación para vigilar el cumplimiento de las normas, los procedimientos de sanciones administrativas ante el incumplimiento de esas normas y los procedimientos de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos por haber incumplido con estas verificaciones o con las normas, ¿no? Entonces, pues es una diversidad de cuestiones, pero la conclusión sería que estos procedimientos, para que brindaran seguridad jurídica, tendrían que cumplir al menos con estos derechos humanos que mencioné al inicio.
Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a los tres ponentes. La verdad son temas muy interesantes, hay muchas preguntas. Ya por cuestiones de tiempos, bueno, les pedimos a aquellos que no pudimos manifestar su opinión, pues bueno, lo hagan al correo electrónico de seminariociudad@puec.unam para a lo mejor seguir aclarando algunas dudas, ¿no? Solamente pues me restaría agradecerles, despedirlos a nombre del seminario. La verdad es, son trabajos muy interesantes. Hay un comentario que dice que son ponentes de lujo y en efecto, ¿no? La verdad está muy interesante todo este conocimiento que nos están compartiendo y todo este expertise que hay en la mesa. Entonces, bueno, simplemente agradecerles un abrazo a todos. Muchas gracias a los organizadores del seminario también por invitarme a participar. Y recordarles que el día 11 de septiembre, pues bueno, iniciamos el ciclo 2 de este seminario, ¿no? Muchísimas gracias a todos los participantes. Fue muy concurrida la sala, ¿no? 100 y tantos, 120 y tantos, 150 llegó a tener. Entonces, bueno, habla del interés y del prestigio de los que están participando. Muchísimas gracias y bonita tarde a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias y felicidades al PUEC. Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Gusto en saludarlos.